Bien, en nuestra clase pasada veíamos justamente los niveles de análisis respecto de los derechos humanos, recapitulando solamente los enfoques desde el punto de vista de la dogmática, desde el punto de vista de la teoría de la justicia, de la teoría del derecho y lo que tenía que ver con la sociología jurídica o la historiografía jurídica. Y decíamos que habría que ponerle atención a lo que tiene que ver con el segundo de los análisis, que es justamente el que tiene que ver con el de teoría de la justicia o con la filosofía política. Y decíamos que esto tiene importancia porque tenemos que tener un elemento filosófico sobre la base de los derechos humanos. Los filósofos de la justicia y los teóricos políticos van a discrepar en muchos puntos cuando se trata de justificar los valores que demuestran o apoyan o son la base de los derechos humanos. ¿Por qué discrepan? Porque evidentemente los valores eh, van cambiando en épocas, en circunstancias y para las personas. Pero aquí sigamos lo que el jurista Luigi Ferrajoli ha establecido como criterios axiológicos para poder identificar esos valores que sostienen justamente la base de los derechos humanos. Y estos cuatro criterios axiológicos son los que van a responder a la pregunta de qué derechos deben ser o es justo que sean como derechos humanos. Y estos criterios, sin entrar a más detalles, son la igualdad, la democracia, la paz y el papel de los derechos humanos como las leyes del más débil. Y en esta última parte es como Ferrajoli centra parte de su teoría al establecer que los derechos humanos son construcciones, luchas que las sociedades han establecido a lo largo de la historia para poder demandar el que se les confieran determinados derechos para proteger sus bienes fundamentales. Y esto se ha dado históricamente de que la sociedad o la parte más débil ha sido justamente la que ha estado más oprimida. Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes recuerdan este evento de la Segunda Guerra Mundial, y aquí, por cierto, una primera recomendación para el análisis de una película que es sumamente, que seguramente muchos de ustedes ya la vieron, pero que para efectos de nuestra clase es importante verla, si no la conocen, o volver a verla. Y me refiero a la película que se llama La lista de Schindler. La lista de Schindler habla justamente sobre uno de los temas que ocurrían durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay muchas, muchas películas, desde luego, que se han filmado sobre esta temática. La lista de Schindler tiene un esquema particular porque hace mucho énfasis justamente en la protección de los más débiles. Y esto va a cuento con este criterio que utiliza Luigi Ferrajoli para denominar a los derechos humanos como las leyes de los más débiles o la ley del más débil. De hecho, hay otro libro de Luigi Ferrajoli que se llama así, Derechos y Garantías. La ley del más débil está subtitulado. Y lo digo para que ustedes puedan ver esta película, La lista de Schindler, en donde justamente se plasma eh, cómo esos grupos minoritarios o débiles en una sociedad determinada son conculcados sus derechos, son violados sus derechos humanos y dan paso a lo que conocemos en la historia como el Holocausto. Y no nada más me refiero a este grupo determinado, y me refiero a los judíos, sino que han sucedido a lo largo de la historia y sobre distintos grupos étnicos, sobre distintos grupos en la sociedad que han visto mermados sus derechos, justamente porque los más fuertes se han establecido sobre ellos. Bien,
Para que nosotros podamos identificar el fundamento de los derechos humanos desde este punto de vista filosófico, Ferrajoli nos da justamente 4 criterios. La igualdad es uno de ellos, la democracia es otro de ellos, la paz, pero este cuarto punto, el considerar el criterio viendo a los derechos humanos como la ley del más débil, es el aporte que hace este jurista italiano. Y vamos a poner como un punto extra a las actividades que van a tener designadas, el establecer respecto de esta, el ver la película, pero establecer qué grupos, además de los grupos judíos, identifican, y grupos me refiero en situación de vulnerabilidad, identifican en la película que han sido conculcados sus derechos. Y sin entrar todavía al estudio de los derechos humanos en particular, ustedes decir cuáles son los derechos humanos que se les violaron con esta guerra que hubo y que pues terminó muchos con ellos. Por supuesto que uno de ellos pues es el derecho a la vida. Pero quisiera que en esta actividad que tengamos es justamente ver esta película, enumerar y enlistar los grupos en situación de vulnerabilidad y los derechos humanos que les fueron violados a cada grupo particular. Ya dijimos, judíos, por razones de una etnia o una raza. ¿Cuáles fueron sus derechos que se violaron? Yo les doy un ejemplo, el derecho a la vida, pero hay muchos más, sin entrar todavía al estudio. Y quizá este primer estudio que ustedes tengan, que ustedes realicen y bien en la plataforma, al finalizar el curso, ustedes van a tener las herramientas para decir, ¿es correcto o no es correcto este derecho que se violó? O hay más derechos que se violaron que a simple vista no nos dieron la capacidad para poder ver cuáles eran, porque después de esos derechos humanos que se conculcaron, surgieron otros derechos, y quizá ahora los veremos a la luz de esta nueva modernidad o este nuevo milenio, de ver esos horrores del pasado. Y bien, eso solamente va a ser una actividad para tener un punto extra de más en nuestras actividades. La actividad está en la plataforma, la actividad formal, y este solamente será como un curso. En términos generales, puede decirse que los derechos humanos son considerados como tales, es decir, son considerados como derechos humanos en la medida en que estos constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas. Y repito nuevamente, son derechos humanos y son llamados tales en la medida en que se constituyen como instrumentos que va a proteger a los intereses más importantes de la persona o de las personas, puesto que estos van a preservar los bienes básicos de toda persona, esos bienes básicos que le van a permitir desarrollar cualquier plan de vida digna que la gente quiera, desee. Cada uno de las personas tiene un plan de vida, y ese plan de vida es a nuestra libre elección. Ninguna otra persona puede imponernos el que llevamos un plan de vida. No hay un derecho de una jerarquía, de una etnia, sobre el mandar sobre nuestra plan de vida que queramos desarrollar. Incluso Dios mismo, y eso lo leemos en la Biblia, le dio a cada persona el libre albedrío, que quiere decir la libre capacidad de decidir. Todas las personas somos libres de elegir el plan de vida que queremos desarrollar. Si uno decide, como ustedes lo han hecho, ejercer una carrera de derecho, para ejercerla, ustedes tendrán cada uno un plan trazado, de decir, yo quiero dedicarme a ser un abogado litigante, es decir, presentar demandas, proteger los intereses de las mujeres, los intereses de los niños,
de los adolescentes, de las víctimas de algún delito, de estar defendiendo personas que están juzgadas de manera injusta, o yo quiero defender los intereses del Estado, quiero elegirme como un legislador, o quiero yo ser el resolutor de las controversias como un juez, etc. Cada uno tiene la libertad de elegir el plan de vida que desee. Los derechos humanos son esos instrumentos que van a proteger justamente esos bienes básicos que le van a permitir a uno desarrollar esos planes de vida. Esos derechos, si ustedes dicen, queremos dedicarnos a ser abogados, queremos ser licenciados en Derecho, pues en primer lugar ustedes necesitan tener una libertad de educación. Ustedes tienen que tener ese derecho para poder decidir estudiar lo que quieran. Tienen que tener el derecho a elegir libremente el trabajo que deseen. Si ustedes no tuvieran estos dos elementos, ustedes no podrían estar cursando una carrera, porque no existiría el acceso para que ustedes tuvieran educación. No tendrían tampoco la libertad de elegir qué carrera estudiar, porque no existiría una fuerza superior que los obligaría a no estudiar o a estudiar otra cosa. Y no siempre existió el derecho a la libertad de educación. No siempre existió el derecho a acceder a la educación. Si ustedes revisan la historia, la educación era era un lujo que solamente el pueblo burgués, bueno, después el burgués, pero antes eran los nobles, pero antes era nada más el clero. Recuerden que la iglesia durante muchos siglos se erigió como el poder máximo, incluso sobre el gobierno civil o el gobierno laico. El decidir solamente el acceso a la educación la tenían unas cuantas personas. Si ahorita ustedes, yo, tenemos el acceso a la educación, es porque existió justamente esa demanda de educación, un grupo de personas que decían, queremos estudiar, queremos tener el acceso al estudio, a los libros, al conocimiento. Y esto les digo, no siempre fue así. Ahorita es muy fácil decir que tenemos el derecho a elegir la religión que queramos, pero tampoco esto había sido siempre así, mucho menos en México. Cuando México expidió su primera constitución como país independiente, y esto ocurrió en 1824, uno de sus artículos de esta constitución, de la primera constitución, establecía que en México, en todo el territorio nacional, la religión oficial era la religión católica, apostólica y romana, y se prohibía cualquier otro tipo de religión. Por lo tanto, no era que tuviéramos una libertad de religión. Si nosotros hubiéramos nacido en esa época, no podríamos nosotros expresarnos a través de otra religión. No podríamos ser cristianos ni siquiera de ninguna otra denominación, porque desde la Constitución misma establecía una prohibición para poder creer en otro tipo de convicciones. La única reconocida era la religión católica, apostólica y romana, y se prohibían todas las demás. Por lo tanto, a lo largo de la historia, a lo largo de los hechos y de la evolución, y después de guerras, porque todo esto se dio a través incluso de guerras, es cómo se incorpora posteriormente en la Constitución la libertad de creencias, la libertad de religión, la libertad que ustedes tuvieran. Bueno, estos bienes básicos son lo que los derechos humanos van a proteger. Por eso lo vemos desde el punto de vista de la teoría de la justicia o de la filosofía política. Es decir, cuál es el sustento que tenemos para que un derecho humano
sea reconocido como tal. ¿Cuáles son esos valores que le vamos a impregnar a esos derechos para que ahora podamos decir que la educación es un derecho humano y que todos lo vamos a tener, todos lo vamos a tener? Que la libertad de creer, la libertad de profesar alguna religión, la vamos a tener porque fue una construcción que se dio durante cierto periodo de la historia hasta que se consiguió plasmar en la Constitución y ahora se tiene que respetar. Y así con todos los derechos humanos que vamos a ver puntualmente cada uno, pero que desde ahora decimos cada uno va teniendo un sustento, una razón, una justificación de ser los derechos humanos. Y esto pues, nos va a permitir desarrollar un plan de vida, el que queramos. Les repetí hace ratito que si ustedes dicen quiero ejercer la abogacía, bueno, es un plan de vida que ustedes van a trazar. Es un plan de vida que ustedes van ideando, que ustedes van experimentando, etcétera, pero que necesitan que estos derechos humanos protejan justamente esos bienes básicos, su capacidad de elegir una profesión, su capacidad de acceder a la educación. Pero por supuesto que eso va relacionado y concatenado con muchísimos más derechos humanos. Lo vamos a ver cuando veamos que una de las características de los derechos humanos es la interdependencia. Quiere decir que todos los derechos humanos van a depender entre sí y que para ejercer un cierto derecho es necesario tener otros derechos más, tener la suma de derechos para poder ejercer un derecho humano más. Por ejemplo, si ustedes tienen este derecho a la educación, pues también cuando uno va a estudiar tiene que estar sano. Entonces, tenemos que tener un derecho a la protección de la salud. Pero si ustedes siguen en el estudio del derecho, pues todos los días van a necesitar comer. Bueno, tienen un derecho a la alimentación. Bueno, si ustedes también tienen a veces que tener alguna actividad recreativa, tienen derecho a hacer actividades deportivas, recreativas, etcétera. Si en sus planes de vida ya están casados o están planeando casarse y tener familia, está dentro de sus derechos el poder decidir el número de hijos que ustedes van a tener, etcétera. Eso quiere decir la interdependencia, que lo vamos a ver cuando veamos las características específicas de que los derechos van a depender uno de otro. Y todo ese conjunto tiene que tener un sustento. Y este sustento nos da la teoría de la justicia para decir, todos estos elementos los necesito porque yo quiero desarrollar un plan de vida digno. Y ese plan de vida digno es el que va a proteger los derechos humanos. Uno de los autores que falleció lamentablemente hace aproximadamente 2 años es Ernesto Garzón Valdés. Ernesto Garzón Valdés nos decía que los bienes básicos son aquellos que eran una condición necesaria para realizar justamente cualquier plan de vida, lo básico que necesitamos, es decir, para la actuación del individuo como un agente moral, así lo decía Ernesto Garzón Valdés. Lo anterior significa que una persona puede no necesitar determinada cuestión. Y el ejemplo clásico que nos dice en la teoría es, por ejemplo, el derecho a fumar. Uno dice, tengo derecho a fumar, ¿no? Cuando realmente analizamos la expresión de aquellas personas fumadoras, de decir, si en realidad tienen un derecho a fumar, viéndolo desde esta perspectiva de la teoría de la justicia, lo que tenemos que ver es si hay un fundamento, si hay una razón para decir que haya un derecho a fumar. Ustedes podrán sacar sus conclusiones ya con estos pocos elementos que tenemos, pero que ya nos va a servir para el análisis. Y preguntaremos en primer lugar, ¿cuáles son las razones que podríamos nosotros esgrimir para que el derecho a fumar sea un derecho humano? En primer lugar, tendríamos que buscar, sí,
Esto va a permitirle a una persona desarrollar un plan de vida digno. Y cuando respondamos a esa pregunta diremos, pues por supuesto que no. El cigarro lo que va a hacer es contaminar, va a ser enfermarlo, va a ser el acabar con su salud. Esto está comprobado, científicamente comprobado. El fumar lo que va a implicar es que va a traer enfermedades. Y esto, por supuesto, que no va a permitir un plan de vida digno. Muchos dirán, pues mi plan es tener enfisema pulmonar. Nunca lo he escuchado, pero seguramente alguno tendrá que decir eso. Pero eso no quiere decir que el derecho a fumar se pueda establecer como un derecho humano. Decíamos, una persona puede no necesitar que el derecho a fumar sea un derecho humano. ¿Por qué? Porque fumando o no fumando, es posible que en esos términos, así, si hablamos en términos generales, fumando o no fumando, puede desarrollar su plan de vida de forma autónoma. Ya lo diremos, a lo mejor tendrá menos salud que una persona que no fuma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese plan no lo necesita, ese derecho no lo necesita para poder seguir desarrollando. Por eso no necesitamos tener un derecho a fumar para los que tienen ese vicio. Y esto se puede aplicar para los nuevos derechos que están surgiendo. Si ustedes son curiosos, pueden darse cuenta que en el mundo, en algunas y muchas constituciones, ya se está hablando del derecho a la felicidad. Nosotros tenemos que ver si para realizar un plan de vida tenemos que ser felices o no. Esto todavía no está legislado en nuestro país, pero ya en América Latina ya existen ordenamientos, incluso constitucionales, que hablan sobre un derecho a la felicidad. Incluso ya hay hasta un día mundial de la felicidad, etc. Nosotros tenemos que ser críticos con el surgimiento de nuevos derechos y verlo desde esta óptica, desde una teoría de la justicia, ya tener unos elementos para decir si tienen un sustento para llevar a cabo una vida digna, etc. Muchos dirán, por supuesto que necesitamos que la felicidad sea parte de nuestro patrimonio moral para poder desarrollar un plan de vida afectivo. Y esto es algo que está, por supuesto, a debate, pero que este elemento o este nivel de análisis es lo que nos va a permitir poder nosotros ser críticos o no de si un derecho humano tiene un fundamento bien sustentado o no. Y bien, decíamos, este plan de vida de cada individuo, para llevarlo a la práctica, tiene que ver si se afecta su libertad, si se afecta su igualdad, si se afecta su integridad, etc. Ya que no todo derecho o no todo pretensión de derecho va a hacer que pueda desarrollar un plan de vida, pero habrá otros que sí, habrá otros que sean elementales, por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho a preservar la integridad. No creo que alguien diga que una persona tiene derecho a ser maltratada, a ser humillada, a ser torturado, a ser mutilado, etc. Por supuesto que no. Si a una persona se le tortura, pues por supuesto que le trunca su plan de vida. Y ahí sí, estamos hablando de lo contrario. Por lo tanto, son esos bienes básicos que los derechos humanos son los que van a estar protegiendo. Ahora, después de que hemos visto justamente este fundamento de carácter o desde la perspectiva de la teoría de la justicia, de la filosofía política, estamos hablando de que los derechos humanos protegen los intereses más vitales de toda la persona, los intereses vitales, con independencia de los gustos personales, con independencia de las preferencias, con independencia de cualquier otra circunstancia
que pueda caracterizar su existencia. Son bienes básicos, bienes vitales. No quiere decir que tenga que ver con las preferencias de la persona. Por supuesto que los derechos humanos se van a encargar de proteger esos bienes fundamentales. Y ahí sí, cuando se encargan de proteger esos bienes fundamentales, estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de otra de las características que vamos a ver puntualmente, que es la universalidad. Es decir, que van a proteger los bienes de toda persona con independencia del lugar en donde haya nacido, con independencia de su nivel de ingresos, con independencia de sus características físicas. Los derechos humanos van a proteger los bienes vitales de todas las personas, independientemente si son de China, si son de Estados Unidos, de África, de Estados Unidos, de México, etc. Y en México hablaremos igual, independientemente si uno sea de Michoacán, otro de Jalisco, otro de Nuevo León, otro de Yucatán, etc. Con independencia del lugar en donde haya nacido, de su color de piel, de su género, etc., los derechos humanos van a proteger justamente esos bienes fundamentales. Hasta aquí hemos hablado de dos temas que son fundamentales, que son las perspectivas por las cuales analizamos los derechos humanos y los fundamentos de los derechos humanos. Pero pasemos a otro tema que es sumamente relevante, que es el concepto de los derechos humanos. Y ahora sí, decíamos al principio de la clase anterior, como abogados tenemos que ser precisos en utilizar el lenguaje. Tenemos que ser precisos en saber de qué es lo que estamos hablando. Decíamos que a lo largo del curso, y ustedes así tendrían que manejarlo, tenemos que hablar de derechos humanos porque la Constitución misma nos habla de derechos humanos. Ya no vamos a hablar de garantías individuales porque eso quedó del 2011 para atrás. No vamos a hablar de derechos fundamentales en sede jurídica, en el foro jurídico, porque, si bien es cierto, se consideran como sinónimo, no están positivizados ese concepto en los ordenamientos, sino que la palabra que está plasmada, que está positivizada en nuestros ordenamientos son el de los derechos humanos. Por supuesto que hay expresiones como derechos fundamentales, la Constitución misma habla de ello en alguna parte, en las leyes secundarias, en los tratados internacionales, en las leyes generales, leyes federales, leyes locales, siempre habrá una referencia a los derechos fundamentales. Pero ustedes, como conocedores del derecho y del bien hablar y del bien decir, sabrán notar esta diferencia. Por eso, cuando hablamos de un concepto de derechos humanos, desde el punto de vista teórico, académico, tenemos que distinguir la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los derechos que están consagrados, decimos, en un ordenamiento jurídico. Por supuesto que hablaremos en su mayoría de derechos humanos. Y la diferencia, la habíamos dicho en algún momento, va a radicar en el nivel de positivización que tienen estos derechos. Se utilizan como sinónimos, desde luego, pero habríamos que distinguir justamente estas categorías. En primer lugar, tendríamos que decir que los derechos fundamentales a nivel teórico son aquellos que están previstos en un texto constitucional, en los tratados internacionales. Por eso decíamos que lo correcto hubiera sido denominarlos derechos fundamentales, porque son los que están reconocidos en una constitución o en unos tratados internacionales. Es decir, que los derechos fundamentales son aquellos que están reconocidos formalmente en un ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales en México, los derechos fundamentales en Chile. Este término de derechos fundamentales nació en Francia, justamente durante el siglo XVIII, cuando
fue el movimiento de la Revolución Francesa, que fue cuando se habló de los derechos fundamentales, que dio lugar a un documento, y lo vamos a ver también con antecedentes, denominado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que esto fue con la culminación de aquella Revolución Francesa que se dio en 1789. Es para hablar del término derechos fundamentales. Derechos fundamentales también se denomina, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, después de que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, se expidió una nueva constitución, que fue la Constitución de 1949, y la expresión que se utilizó en Alemania fue derechos fundamentales. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una categoría más amplia y que en la práctica se utiliza con menos rigor jurídico que los derechos fundamentales. Por ejemplo, muchas veces hacemos referencia a los derechos humanos como expectativas que no están a veces previstos de forma clara en una norma jurídica. Es decir, hablamos de derechos humanos aunque no estén plasmados en un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos humanos como un término mucho más amplio. Cuando decimos a una persona le están violando sus derechos humanos, lo hablamos en un sentido más genérico, como que la autoridad está haciendo algo indebido. Por supuesto que para algunos autores, hay una manera de decir que los derechos humanos no necesariamente son derechos jurídicos. Y por ejemplo, lo han denominado incluso como si formaran parte de los derechos morales. Derechos humanos como una amplitud mayúscula que los derechos fundamentales. Derechos fundamentales los hablamos de una constitución en particular. Los derechos fundamentales justamente aluden a aquellos derechos humanos garantizados en el ordenamiento jurídico de determinado país, positivo le llamamos, aunque el término de derechos humanos sea un término mucho más genérico, mucho más allá, que vaya de la Constitución, que vayan más allá de una ley, de un ordenamiento jurídico, etc. Esto sucedió en nuestro país. Cuando nosotros comenzamos a hablar o a cambiar la terminología, nosotros recuerden que teníamos la expresión garantías individuales. Y el término de garantías individuales lo hacíamos referencia como si fuera sinónimo de derechos humanos. Sin embargo, cuando decíamos la expresión de derechos humanos, nos referíamos a un concepto mucho más allá de la ley, mucho más allá que el reconocimiento que una constitución le podía dar, le podía haber dado. Es decir, los derechos humanos como un concepto más amplio. Cuando hubo el debate para cambiar nuestra constitución en aquel año 2011 que se expidió en el diario oficial, el legislador en ese entonces lo que decidió fue generar el concepto de derechos humanos para plasmarlo en la Constitución y ponerlo derechos humanos y sus garantías. Le decíamos derechos humanos como el aspecto sustantivo y las garantías como ese aspecto procesal que iban a ser el medio de tutela en cuanto un derecho humano no se ejerciera a cabalidad o se violara o existiera una posible violación a ese derecho humano. Y nos olvidamos del término derechos fundamentales. Esto únicamente como una diferenciación en el aspecto teórico, académico. Derechos fundamentales, derechos humanos, decíamos, también existía otra nomenclatura que era derechos del gobernado, que también podría ser una expresión que podría utilizarse con Alberto del Castillo del Valle. Alberto Castillo del Valle, un profesor también de Derecho mexicano, que así se llaman sus libros, que ha establecido como una manera correcta de poder referirnos a los derechos humanos como derechos del gobernado. Pero propiamente vamos a ver por qué hablamos de derechos fundamentales o derechos humanos como una expresión
más correcta que del gobernado, porque gobernado solamente es un estatus. Y esto lo vamos a ver con la categoría que hace Luigi Ferrajoli enseguida. Los derechos fundamentales, derechos humanos, al final del día, van a ser aquellos derechos, libertades, que van a estar reconocidas en los convenios, en los tratados internacionales, etcétera, y que van a tener una expresión más deontológica, es decir, a lo que queremos llegar, es decir, una expresión de buen deseo, de tener un respeto justamente por esos derechos humanos, quedaron plasmados en un tratado o en un convenio internacional. Sin embargo, su expresión de derechos humanos ha sido mucho más amplia. Los derechos fundamentales son, en un sentido más preciso o más estricto, y que describen únicamente el conjunto de derechos y libertades que están plasmados en un determinado ordenamiento jurídico. Hasta ahí esta diferencia que lo tenemos como básica. Cuando ustedes alguna vez les pregunten por qué decimos derechos humanos y por qué derechos fundamentales, la diferencia, la saben, es básica. Aunque ahora en México pues utilizamos indistintamente estos dos términos. Sin embargo, les repito, cuando nosotros hablamos como abogados tenemos que ser precisos, porque, y ahorita lo veremos con un ejemplo, podemos confundir los derechos humanos de los derechos fundamentales. Sobre esta diferencia ha habido algunos textos últimamente que han escrito esas diferencias que pueden llegar a existir. Sin embargo, todas quedan en el aspecto meramente académico, teórico. Ustedes verán que pues, los derechos humanos, quien escribe sobre ellos, pues, son los sociólogos, economistas, politólogos, filósofos, etc. Y cuando ustedes ven que hablen de derechos fundamentales, pues prácticamente quien escribe sobre esos temas son los juristas. Por eso decimos que derechos humanos tiene su concepción mucho más amplia, que da pauta a que otras disciplinas puedan hablar de ella, y no nada más de los derechos fundamentales, que pareciera que el término derechos fundamentales es una categoría más para los juristas, ¿no? Por ello, John Rawls, Habermas en su momento escribieron sobre los derechos fundamentales. En sus obras pueden encontrar expresiones como libertades básicas, como derechos o bienes primarios, y por supuesto como derechos fundamentales. Y ellos como juristas, John Rawls como jurista, Jürgen Habermas lo hace como jurista, lo hacen sin tener en cuenta lo que diga la constitución de su país o cualquier otro estado. Y lo hacen justamente de esa manera porque su perspectiva es más científica, es teórica, y el producto de ello, de su teoría, pues puede servir para adoptarse a otras latitudes. Es un enfoque más amplio que por supuesto se dota de esto que denominamos como la ciencia jurídica. Y estas aportaciones, desde luego, pues no son meras diferencias de matices o semánticas, sino que nos ayudan a nosotros desde una óptica constitucional a poder establecer razonamientos persuasivos, argumentativos, justificatorios, pero que nos va a permitir hacerlo de manera puntual, corregir justamente lo que tiene que ver. Y esto también lo vamos a ver en que no nada más se habla de derechos humanos o derechos fundamentales en el aspecto académico. Cuando veamos alguna jurisprudencia veremos que se refieren a derechos fundamentales y derechos humanos. Desde la reforma de 2011 para acá prácticamente se ha hablado de derechos humanos. Pero tampoco debemos de pensar que los derechos fundamentales y los derechos humanos son categorías separadas, que no están comunicadas. Todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, podemos decir que
y aquí el juego de palabras, que todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Punto. Todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados. Y ahí tenemos nuestra diferencia, la diferencia que hacemos en cuanto a derechos humanos y derechos fundamentales. Y ya no hablamos de los derechos del gobernado, porque ahorita veremos las categorías que vamos a adscribirle a los derechos humanos, cómo es que llegando al concepto podemos desentrañar una noción de derechos humanos que va a ser aplicable para todas las latitudes. Ahí sí, tomando en consideración lo que la teoría del derecho o el enfoque de la teoría del derecho nos va a aportar. Como último ejemplo, podemos decir que para ejemplificar esta diferencia de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, tenemos que poner de ejemplo esos horrores que ha cometido la historia. Por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, habrán escuchado de ello, o la dictadura en Chile, con Pinochet, o la dictadura en Argentina. Por supuesto que podemos decir todos y llegar a una conclusión que en Sudáfrica, que en Chile, que en Argentina se violaban derechos humanos, porque lo que hacían ahí era hacer matanzas a mansalva, etc. Sin embargo, estas matanzas o estas detenciones arbitrarias o esta segregación racial se hacía con el consentimiento de su propia ley. Para decirlo en términos más claros, sus leyes en Sudáfrica, en Chile, en Argentina, en aquel momento, se permitía desde la propia ley establecer violaciones a derechos humanos. Todo el mundo podríamos haber alzado la voz y decir, esto que está ocurriendo es una violación a los derechos humanos. Sin embargo, para el ordenamiento jurídico de esos países no existía tal. ¿Por qué? Porque sus ordenamientos preveían este tipo de anomalías. Es decir, pensamos que estuvieran justificados, pero por supuesto que no. Quizá ellos hubieran tenido esos ordenamientos violatorios de todo derecho humano, pero para ellos sus derechos fundamentales que tenían en ese momento determinado, en esa época, por supuesto que decían no, todo lo hacemos al amparo de la ley. Y de ahí, pues esta diferencia sustancial que tenemos entre derechos humanos y derechos fundamentales. Hasta aquí esta otra parte de la lección, que tenemos que empezar a hablar de concepto de derechos humanos. Esto lo haremos en la siguiente cápsula, ya hablar en forma de los elementos, concatenarlos, etcétera, para poder ver esta definición. Y lo haremos, por supuesto, de la mano de uno de los grandes juristas que ha existido y que tenemos todavía en el mundo contemporáneo, que es Luigi Ferrari. Nos vemos en la siguiente clase.